Seguimos en Caballero Nocturno. Lo tenemos en línea Eduardo López, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos. A ver, imagino que tenés opinión en relación a este fallo de la Corte Suprema. Sí, estamos en contra. El derecho a huelga, una cosa es el gremio y otra el sindicato. Está muy bien el análisis que hizo el abogado laboralista. Gremio somos todos. Y luego, gremio, yo soy del gremio docente, son todos los docentes afiliados o no. Claro. Y después tenemos 15 sindicatos. Bueno, yo soy parte de un sindicato que tiene personalidad gremial, es el gremio mayoritario y en las mesas salariales van los 16 gremios con inscripción o sin inscripción, y por supuesto los docentes que quieran realizar un paro lo hacen, digamos. La verdad que no tienen por qué tener el visto bueno del sindicato oficial. Te está hablando alguien que es secretario general de un sindicato con personería gremial. Pero estoy en contra del fallo de la Corte Suprema. Vos imaginate, 1 de mayo de 1886, los mártires de Chicago, los trabajadores de Chicago, hacen la huelga por la cual se conmemora el Día del Trabajo porque trabajaban 18 horas al día. No tenían ni sábado ni domingo. Y bueno, seguiríamos así porque el sindicato nos llamó a esa huelga. Claro. La verdad que los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia no tendrían que conmemorar el 1 de mayo. No tendrían que ir a trabajar y no conmemorar, porque esa huelga histórica, por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación y cultura, se hizo por fuera de las organizaciones sindicales. Bueno, la verdad que empezando desde ahí en adelante no tiene ninguna explicación, salvo un clima de época, un favor a los empresarios, porque esto también es un favor a los empresarios. Es la única explicación que tiene a esta forma antojadiza de entender el artículo 14 bis de la Constitución. No sé si estabas a corriente o abrimos el programa con una tapa del diario Clarín de la década del 90, que llevaba 3 temas en tapa que son los mismos que están hoy en tapa del mismo diario, ¿no? Que tiene que ver con la restricción del derecho a huelga, o por lo menos la restricción del derecho sindical, por el otro lado el blanqueo de capitales, y había un tercero que tenía que ver con que no se podían divulgar las listas de evasores, o sea, había una mordaza también a los periodistas. Vos hablabas recién de un clima de época. Vivimos una cosa muy parecida, digamos, a aquellos 90. Sí. Sí, la vi la tapa y es así, digamos. La diferencia, yo viví los 90, digamos, muchos, soy mayor de 50 años, estuve en la Carpa Blanca, me acuerdo de los primeros días del gobierno menemista, los primeros años, no marchaba nadie, ganaba las elecciones, hacía barbaridades, se abrazaba con dictadores. Sí, con Rojas. Acá, sí, todo. con Rojas, claro. Acá el modelo económico es el mismo, pero la calle es distinta. Ya en estos 5 meses de gobierno de Macri vivimos marchas como la de la CGT y la CTA en Paseo Colón, como la de Comodoro Pi, como la del 24 de marzo, como la marcha universitaria, como la marcha de CETERA, como la marcha que hicimos la CTA, las 2 CTA. Es decir, está el pueblo en las calles. ¿Y qué pasa? El gobierno menemista venía de un modelo de hiperinflación del gobierno anterior que se fue antes de terminar su mandato. El gobierno que se fue ahora se fue con una Plaza de Mayo llena, el 9 de diciembre del año pasado. Los jóvenes de ahora, de 18, 19, 20 años, yo tengo una hija de 17 años, le tuve que explicar que los ministros de Economía entregaban al país, porque no lo habían vivido eso. Es decir, lo que hay distinto son las calles, la organización y la resistencia que hay. Estas marchas que te digo son históricas, y si vos, digamos, te retrotraes al menemismo, se tardó mucho en organizar una marcha o algo posterior al triunfo de Menem ese 14 de mayo de 1989. Eduardo, Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Te quiero consultar en concreto
sobre lo que está pasando en la calle. ¿Cómo te imaginás la tensión en la calle, producto de las medidas, por supuesto, que va tomando el gobierno, esto que vos contabas y que efectivamente se está expresando? Y si crees que también va a haber tensiones hacia adentro de los propios sindicatos en la discusión de las bases, cuando disputen efectivamente su representación ante una cúpula sindical que quizá no toma las decisiones o no toma las medidas en función de lo que están viviendo los trabajadores de algún sector, ¿no? Bueno, yo creo que todos van a tener que estar a la altura de las circunstancias y si no van a tener problemas al interior de sus organizaciones sindicales. Nosotros, esa es mi opinión, mi punto de vista, como veo la calle que se está organizando y que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que nosotros tenemos que estar a la cabeza. Mañana, por ejemplo, estamos convocando una marcha contra el tarifazo que sale de un sindicato emblemático, la Federación Gráfica Bonaerense, ahí en Paseo Colón al 700, y vamos al Ministerio de Aranguren, al Ministerio de Energía, a 6 cuadras de allí. Me parece que el pueblo está demostrando que no va a resistir, que va a resistir fuerte y que no va, que no va a entregarse mansamente a este modelo como pasó en otras ocasiones, porque la diferencia es esta. Yo creo que lo que está haciendo ahora el gobierno, intentaron que lo haga el gobierno de Cristina. Sí. ¿Me explico? Sí. Como no lo lograron, que esto de sincerar la economía, porque vivíamos en la fantasía que por supuesto podíamos usar aire acondicionado, viajar, salir los fines de semana, comer, no tener frío, no tener calor. Pagar las tarifas. Lo están aplicando ahora, pero el proyecto era aplicarlo antes. Entonces ya veníamos todos disciplinaditos y nos bancábamos la que venía. Como eso la derecha, los grupos concentrados, no lo pudo hacer, lo están haciendo ahora y cualquiera, como dijo Cristina, que cierra los ojos y piensa cómo estaba hace 7 meses y cómo está ahora, se da cuenta de la diferencia. Entonces hay condiciones subjetivas distintas a las condiciones subjetivas que hubo en los 90. Aunque el modelo económico es el mismo y la tapa de ese matutino es la misma, la diferencia son las condiciones subjetivas de organización. Yo, mirá, te cuento una anécdota. Cuando fueron las AFJP, nosotros hicimos entre los maestros, iban las promotoras, ¿viste?, para afiliarse en las AFJP, y convocamos a una charla en contra de las AFJP, plenos años 90. Éramos 6 oradores. Vino una sola maestra. Le hablamos los 6 oradores diciéndole que no se afilie a la CFJP, que siga en el Estado. Le hablamos los 6, a ella la convencimos. Pero digo, vos imagínate, una charla, nosotros esperábamos 500 maestros, vino una sola. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Todo acto que hacemos, toda marcha que hacemos, nos queda el sonido escaso. Es decir, estamos rebalsados. Pensá, todas las marchas fueron impresionantes. Están, por supuesto, ninguneadas por los medios de prensa, no salen, pero que hay una resistencia por abajo, que en breve los medios de prensa la van a tener que visibilizar. Eso existe, lo veo, lo palpo, y hay que estar a la altura de esas circunstancias, porque no va a pasar esto de 10 años, el efecto licuadora, eso no está pasando. No hay ningún efecto licuadora, voto licuadora como fue en los 90. Hay una resistencia que hay que organizarla para parar el ajuste. Eduardo, una última, Eduardo. Yo no tengo dudas que esto beneficie efectivamente a los empresarios. Creo que además Lorenzetti y la Corte es una de las patas de la gobernabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Pero también me parece que beneficia claramente a la CGT. La pregunta, quizá para las conducciones de la CTA, digamos, ¿no? ¿Hasta en qué momento se va a ser tan amable con la CGT a la espera de que efectivamente exista la unidad en la acción, teniendo en cuenta, y a mí me da que sospechar, este fallo ahí por salir, digamos, la no presencia en la movilización del otro día, la no convocatoria al paro? ¿Esto influye de alguna manera en esa paciencia que la CTA le están teniendo a la CGT? Nosotros estamos separando la contradicción principal de la secundaria. Hoy la contradicción principal es con Macri, con los grupos económicos, con los grupos de prensa, con la patria financiera y con los buitres.
Nosotros estamos convocando al 9 de julio a salir a las calles para retomar el camino de la independencia, con la CGT o sin la CGT. Quisiéramos que estén con nosotros. Lo que, digamos, yo voy a ser muy prudente porque nuestro objetivo es tender puentes. Si vos me preguntabas hace 6 meses, ¿van a estar con Moyano y Caló en Paseo Colón haciendo una marcha conjunta como la que hicimos hace 3 semanas, 4? Y yo te decía que era muy difícil. Si vos me preguntás ahora, digamos, no veo que los representantes de la CGT estén resistiendo al ajuste, pero la flecha está en el aire y nosotros lo que queremos construir es un paro general donde no vuele una mosca y estamos trabajando para eso, y para eso tenemos que sumar voluntades contra la contradicción principal. Por ahora eso, está claro que mira, mañana marchamos con muchísimos gremios de la CGT, por ejemplo la Federación Gráfica Bonaerense, el Citraju, los compañeros de farmacia. Sí, que marcharon también la semana pasada, ¿no? La semana pasada nos estamos reuniendo todo el tiempo, digamos, una vez cada 20 días. Yo creo que en 5 o 6 meses lo que van a tener que decidir los representantes de la CGT es si están a la cabeza de esta resistencia, si se ponen a la cabeza de sus propios representados. Este fallo, por supuesto, que le da un poder, está claro, digamos, lo que pretende hacer el gobierno, pero de nuestra parte vamos a apuntar a la contradicción principal, que es Macri, Aranguren, las tarifas. Entiendo la pregunta y puede sonar como que la estoy eludiendo. Simplemente lo que estoy haciendo es construyendo un camino de unidad, separando la contradicción principal de la secundaria. Podría hablar horas. Por supuesto, de esto excluyo a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo obviamente juega con el enemigo, es funcional al enemigo y eso no hay retorno. Con los demás representantes, bueno, ojalá podamos estar en poco tiempo en las calles nuevamente parando el ajuste, y nosotros desde abajo hacia arriba estamos construyendo eso. Eduardo, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, han sido muy amables. Abrazo. Ya hablábamos con Eduardo López, dirigente de la Unión de Trabajadores de Educación. 21:43, vamos para allá cuando venimos Juan Carlos Junio. Seguimos en Caballero Nocturno. Lo tenemos